Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de farmacología cardíaca. Vamos a ver este día de insuficiencia cardíaca. Y como todas nuestras clases, lo que nos caracteriza es hablar primeramente de la parte fisiopatológica, ¿no? De la enfermedad para ver en qué situación lo usamos los fármacos y por qué, ¿no? Bien, entonces tenemos acá una serie de algoritmos, ¿ya? En la que cada paso nos va a llevar a una alteración. Y estas alteraciones nos pueden llevar a desenlaces que no son tan buenos, ¿no? No son tan buenos para el paciente, ¿no? Entonces, vamos a conocer nuevamente cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual hemos hablado el primer día de clase con todos los detalles posibles, y es una clase, la primera clase que empezamos farmacología cardíaca, ¿no? Vamos a ver que este sistema renina-angiotensina-aldosterona está involucrado en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y como hemos visto en las otras clases, este sistema renina-angiotensina-aldosterona está involucrado en todo proceso de retención hídrica, ¿no? Bien, es por eso que le dimos la importancia de vida dando una clase completa de ese sistema, que fue nuestra primera clase, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, la fisiopatología. Estas son las causas. Las causas más comunes tenemos hipertensión e isquemia, pero también tenemos la miocardiopatía dilatada, la pericarditis y valvulopatías. Todo esto nos lleva inicialmente a una falla de bomba, principalmente izquierda. Y esta falla de bomba va a originar una alteración de la fracción de eyección ventricular izquierda, que lo normal es mayor a 55%. Esta alteración de la fracción de eyección ventricular izquierda va a ser representada por una disminución del gasto cardíaco. Una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco nos lleva a una hipovolemia, disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Disminución del volumen sanguíneo. La hipovolemia nos va a dar un valor sistólico disminuido, una presión arterial sistólica disminuida. Si medimos la presión arterial en un paciente con hipovolemia, vamos a tener presiones arteriales sistólicas bajas, ¿no? Esta presión arterial sistólica baja, disminuida, va a estimular a nuestros vasoreceptores, van a ser captados. Esta información de la presión arterial sistólica disminuida va a ser captado por estos vasoreceptores que se ubican en el seno carotidio y aórticos. Que estos son sensores muy sensibles a los movimientos de la sangre, ¿no? De la presión arterial. Y estos vasoreceptores son los que transmiten la información hacia el cerebro. ¿Qué parte del cerebro? A nivel del bulbo raquídeo encontramos el centro vasomotor, ¿ya? Principalmente cuando se trata de una presión arterial sistólica disminuida o presión arterial baja, lo que va a estimular en el centro vasomotor va a ser el centro cardioacelerador. Centro cardioacelerador. El centro vasomotor está compuesto por un centro cardioinhibidor y un centro cardioacelerador, ¿no? Cuando la presión arterial sistólica aumenta, lo que hace es ser captado esta información por los vasoreceptores, ¿no? Y estos llevan al bulbo raquídeo, pero activan el centro cardioinhibidor, ¿no? Lo contrario de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Esta presión arterial sistólica lo que hace es activar estos vasoreceptores y estos transmiten la información al centro vasomotor y activan el centro cardioacelerador, que es muy importante para tener la respuesta hemodinámica que va a llevarnos a revertir esta presión arterial sistólica disminuida. Pero ¿cómo lo va a revertir esta presión arterial sistólica?
Entonces tenemos por acá el centro cardioacelerador. El centro cardioacelerador se conecta con la cadena simpática a nivel de la médula espinal. Esta cadena simpática lleva información mediante fibras simpáticas hacia el corazón, y esto va a producir el efecto de aumenta la contracción cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca. Esta cadena simpática, que es llevada por fibras simpáticas, se conectan con los vasos sanguíneos y producen vasoconstricción. De esa forma tenemos a nivel del corazón un aumento de la fuerza de contracción y frecuencia cardíaca. A nivel de los vasos sanguíneos un aumento de la resistencia vascular periférica producido por la vasoconstricción. Y estos dos fenómenos, ¿no?, fisiológicos nos va a producir una respuesta compensatoria a esta presión arterial sistólica, tratando de que estas dos modificaciones puedan aumentarnos la presión arterial sistólica nuevamente a valores normales. Pero no acaba ahí la respuesta inicial, ¿no? Porque lo que estamos hablando ahorita es la respuesta inicial, la respuesta rápida. Entonces, esta cadena simpática también lleva fibras nerviosas simpáticas que se conectan que lleva información hacia nuestro riñón, más específicamente a nivel de las células yuxtaglomerulares encontramos los receptores beta 1, ¿no?, que su activación de estos receptores beta 1 adrenérgicos producen la liberación de renina. Entonces, el sistema nervioso simpático, ¿no?, es un factor fundamental para la activación de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona, o RATA, ¿no?, la sigla RATA, también activa nuestro sistema nervioso simpático, ¿no? Recordemos la primera clase que la angiotensina 2 activaba al hipotálamo y esto producía una respuesta simpática. Por tanto, ambos sistemas se apoyan mutuamente, ¿no? Se estimulan mutuamente y esto hace un círculo, ¿no?, que en las patologías como insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática es negativo, ¿no?, es vicioso, que nos va a llevar a alteraciones, ¿no?, alteraciones como los edemas. Entonces eso es el sistema de respuesta rápida, ¿no?, de respuesta rápida que va a activar al de respuesta lenta, que ya lo conocemos, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces esta presión arterial sistólica, aparte de estimular a los vasoreceptores, también va a producir una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante una disminución de la perfusión renal. Esta disminución de la perfusión renal produce la activación del sistema RATA. Y este sistema RATA lo que nos produce es, como sabemos, ¿no?, vasoconstricción, libera vasopresina, que la vasopresina ayuda a retener mayor cantidad de agua, ¿no?, a nivel de los túbulos colectores. Activa el sistema nervioso simpático a nivel del hipotálamo y mediante la aldosterona aumenta la reabsorción de agua y sodio. Entonces estos tres, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y la vasopresina, trabajan conjuntamente para producir, revertir la presión arterial sistólica baja, ¿no? Y de esa manera va a revertir la hipovolemia. Por eso es que la aldosterona y la vasopresina lo que hacen es retener agua, ¿no? Retener agua. Al retener mayor cantidad de agua, aumenta el volumen intravascular. Y eso va a darnos va a corregir la hipovolemia, ¿no? La hipovolemia que desencadenó esto, ¿no? Bien. Entonces eso es lo que hace el beneficio que tenemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la respuesta de hipovolemia, ¿no?, que se producen
no solamente con gasto cardíaco bajo, sino con el shock hemorrágico, en las deshidrataciones graves, en las quemaduras graves, ¿no? Son donde hay pérdida de gran cantidad de líquido, ¿no? Que nos producen hipovolemia. Entonces, estos sistemas son mecanismos inicialmente compensatorios de la insuficiencia de bomba cardíaca. O sea, compensan esta falla de bomba que originó todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, estos sistemas, renina, angiotensina, aldosterona, simpático y vasopresina, lo que hacen son mecanismos compensadores inicialmente. Esto se conoce como fase aguda asintomática a corto plazo, ¿no? Entonces, en esta fase, el paciente con insuficiencia cardíaca no tiene síntomas, aún no tiene los síntomas congestivos. Entonces, esta respuesta cuando es prolongado, cuando es prolongado esta activación constante de este sistema, de estos tres sistemas, lo que nos hace es mayor vasoconstricción, mayor frecuencia cardíaca y el aumento de retención de sodio y mayor retención de agua, lo que nos producen son los edemas. Y esos edemas nos llevan a los síntomas congestivos, ¿no? Las retenciones de líquido, ¿no? Los edemas que son característicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, al principio este sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y sistema nervioso simpático funcionan como mecanismos compensadores, pero con el tiempo y a largo plazo nos producen alteraciones, ¿no? Alteraciones de la fisiología. Bien, que nos llevan a lo que son la clínica, ¿no? La clínica en la insuficiencia cardíaca. Entonces estos mecanismos, ¿no? Inicialmente que son compensatorios, ¿no? Los tres sistemas que hemos visto. Aquí vamos por esto, sigamos la flecha. La activación neurohumoral, sistema renina, angiotensina, aldosterona y simpático constante ocasionará un efecto llamado a largo plazo, ¿no? A largo plazo esto nos va a producir una remodelación ventricular izquierda. Nos va a producir entonces a largo plazo una remodelación ventricular izquierda, esta activación constante, ¿no? Una remodelación ventricular izquierda. Y esta remodelación ventricular izquierda está caracterizado por un aumento del grosor de la pared ventricular, ¿ya? Un aumento del grosor de la pared ventricular. Quiere decir que este sistema, este aumento del grosor de la pared ventricular, que es un cambio en la arquitectura del corazón normal, ¿ya? Quiere decir que va a haber una hipertrofia de esos miocitos, a nivel del ventrículo izquierdo, ¿ya? Inicialmente va a haber una hipertrofia de los miocitos en el ventrículo izquierdo. Y esto nos puede llevar a una serie de cadenas, ¿ya? Que vamos a verlo primeramente por este lado. Este aumento del grosor de la pared ventricular, ¿ya? A medida que progresa, cuando hay aumento de la progresión, hay mayor hipertrofia, ¿no? Entonces, esta mayor hipertrofia nos va a llevar a una fibrosis miocárdica, Esta fibrosis miocárdica es producido porque a nivel de lo que es la musculatura ventricular izquierda va a haber apoptosis de las células cardíacas y estas células cardíacas van a ser reemplazadas por tejido fibrótico, ¿ya? Entonces esto va a producirnos una fibrosis miocárdica, va a hacer que ese corazón esté mucho más rígido, ¿ya? Y también que esta fibrosis miocárdica pueda generarnos mecanismos de reentrada a nivel de los nodos excitatorios, ¿no? Y esto va a generarnos arritmias cardíacas. Y estas arritmias cardíacas nos pueden producir la muerte súbita de nuestro paciente.
Entonces hemos visto que cada paso lleva a una progresión y una alteración mayor, ¿no? Que termina a veces con un desenlace negativo, ¿no? Entonces eso es lo que se produce, ¿no? Por un lado. Por otro lado tenemos aquí el aumento de la progresión de esta hipertrofia muscular a nivel de los miocitos cardíacos. Entonces el aumento de la progresión de esta mayor hipertrofia a nivel de los miocitos cardíacos nos va a producir ya el aumento del tamaño de los miocitos, producirá un aumento de las demandas cardíacas de oxígeno, ¿ya? Esto nos va a producir un aumento de las demandas cardíacas de oxígeno. O sea, vamos a tener mayor cantidad de miocitos que van a exigir mayor oxígeno, mayor nutrientes, ¿no? Para poder realizar su función contráctil normal, ¿no? Entonces esto va a llegar a un punto en que las coronarias no puedan satisfacer las demandas que exige esta alteración. Todo esto es una alteración, ¿no? Fisiopatológica, ¿no? Una alteración fisiopatológica. Entonces, estas coronarias van a llegar a un punto donde no pueden satisfacer esas demandas que exigen esta alteración hipertrófica, ¿no? De los miocitos. Y esto disminuirá la reserva coronaria. La reserva coronaria es la capacidad del lecho arteriolar para dilatarse en respuesta a isquemia. Esa es la reserva coronaria, ¿no? Es un recurso fisiológico que tiene nuestra circulación coronaria para responder ante una isquemia. Entonces esto va a disminuir esta reserva coronaria y nos va a llevar a un infarto de miocardio, ¿no? A largo plazo nos puede llevar a un infarto de miocardio, ¿no? Bien, volvamos por este otro lado. Este aumento del grosor de la pared ventricular, ¿no? Nos va a producir inicialmente una disfunción diastólica. Disfunción diastólica quiere decir, o también conocido como fracción de eyección ventricular izquierda preservada, que son los términos nuevos que se manejan, ¿no? Hoy en día en la clasificación de insuficiencia cardíaca, ¿no? FEBI disminuida, FEBI preservada, FEBI intermedia, ¿no? FEBI, fracción de eyección ventricular izquierda, ¿no? Eso es FEBI. Entonces, este aumento del grosor de la pared ventricular inicialmente nos lleva a una disfunción diastólica. ¿Por qué nos va a llevar a una disfunción diastólica? Porque las aurículas normalmente son conocidos como bomba de cebado, que aportan el 20% ya del volumen ventricular. Aportan el 20% del volumen ventricular, de lo que ingresa, del volumen sanguíneo que ingresa a los ventrículos, ¿no? Entonces, cuando encontramos un ventrículo rígido, engrosado, estas aurículas tienen que hacer mayor función, tienen que contraerse con mayor esfuerzo, ¿no? Y esto a largo plazo puede llevarnos a una dilatación auricular, ¿no? Que la dilatación auricular es una alteración, ¿no? De la arquitectura de esta misma. Y esto puede producirnos una fibrilación auricular a largo plazo, ¿no? A largo plazo puede producirnos una fibrilación auricular. Entonces esta disfunción diastólica puede llevarnos a una fibrilación auricular. Esta disfunción diastólica se da por el constante estrés parietal que tiene la aurícula en sus paredes para poder llenar a esos ventrículos que están rígidos, engrosados de tamaño, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a ese constante esfuerzo de estas aurículas nos lleva a una disfunción diastólica. Esta disfunción diastólica puede progresar a una disfunción sistólica, que es una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida.
una disfunción sistólica, que ya es una falla de bomba, ¿no? Una falla de bomba establecida, disfunción sistólica, falla de bomba izquierda. Esta disfunción sistólica nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Y eso es lo que nos produce por este lado el aumento del grosor de la pared ventricular. Que esto es la remodelación del ventrículo izquierdo. Entonces este aumento también de lo que es Entonces este aumento de la progresión de la hipertrofia, ¿no? De los miocitos, que es desencadenado por... Todo esto es desencadenado por no olvidemos los pasos. Todo esto es desencadenado por una activación constante del sistema renina-angiotensina y simpático, que nos puede llevar a un cambio de la arquitectura de nuestro corazón, de la parte izquierda del ventrículo izquierdo, ¿no? De nuestro corazón. Y todo esto puede originar, ¿no? Esta remodelación ventricular es la génesis para que se dé todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo. Es el inicio, ¿no? Es el inicio de la falla cardíaca, la remodelación ventricular izquierda. De una falla cardíaca, ¿no? Franca. Bien, entonces eso es lo que... Esto todo es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver lo que son los síntomas. También vamos a ver los estudios que se pueden realizar para diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Y vamos a ver, ¿no? El tratamiento en cada uno de los... En lo que es fracción de eyección ventricular disminuida, FEBI preservada y FEBI intermedia, cómo es el manejo farmacológico en esos casos, ¿ya? Así que vamos a ver las próximas clases ya la parte que corresponde, ¿no? Los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, ¿ok?